Entonces vemos de que las legislaciones de uno u otro país es muy diferente. En algunos casos es muy amplia y en resguardo de la libertad sexual de las víctimas. En otros casos, obviamente, exigen ciertas formalidades para considerar un acto de violación, que lógicamente esto va cambiando de acuerdo, digamos, a la intención de los estados y obviamente las legislaciones. Vamos a decir, lógicamente, que la violación es un acto que ninguna civilización acepta, ¿no? Más bien rechazan, porque obviamente es un daño en lo que es la integridad física y sexual de las personas. Lastimosamente es un delito bastante grave que ataca a nuestra sociedad, pero lastimosamente este delito ha ocurrido no solo en nuestro país, sino en muchos países y obviamente eh, aun cuando las autoridades tratan de poner penas más graves, lastimosamente no hay forma eh, de eliminar este delito, ¿no? Este acto dañino contra las víctimas. Lo que habíamos ido revisando en el Código Penal, la violación es establecida en el artículo 308 bis, habla sobre la violación de niños, niñas y adolescentes. El 308 ter nos habla sobre la violación en estado de inconsciencia. Eso quiero retomar para un poquito ir explicando ese aspecto, ¿ya? Porque obviamente ahí vamos a ir viendo algunas características singulares. 308 ter. Violación en estado de inconsciencia, quien tuviera acceso carnal, penetración anal, vaginal, o introdujera objetos con fines libidinosos a personas de uno u otro sexo, después de haberla puesto con este fin en estado de inconsciencia. Será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años. ¿Qué es estar en estado de inconsciencia? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden por estado de inconsciencia? Doctor, cuando la persona no pierde la noción del tiempo y no piensa, bueno, básicamente está inconsciente, ¿no? De los hechos. Ya. ¿Cómo podríamos poner inconsciente a una persona? Podría ser con estos métodos que usan normalmente para robar algunas personas, con esas píldoras somníferas que Sí, exactamente. No son ciertas sustancias químicas, ¿no? O medicamentos, si quieren, que ponen en conciencia a una persona y obviamente no sabe lo que está pasando con su ser, ¿no? Esto, lógicamente, no solo es por estas píldoras, también puede ser, digamos, de que una menor haya consumido bebidas alcohólicas y o una persona mayor de edad haya consumido bebidas alcohólicas y haya perdido la conciencia, ¿no? En estas circunstancias, lógicamente, estaríamos hablando del 308 ter. Si la víctima del delito resultare niña o niño adolescente, la sanción prevista será de 20 a 30 años sin derecho a indulto. Entonces, como vemos, las penas más graves son cuando las víctimas son menores de edad, porque obviamente son personas más vulnerables
y la normativa trata de castigar con mayor fuerza a aquellas personas que hayan atentado contra estas personas, ¿no? ¿Comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, volvemos a las diapositivas. Por favor, solo van a colocar una sola vez la asistencia. Si es que no lo hicieron en la primera reunión, lo pueden hacer ahora, por favor, ¿ya? Está bien, gracias, doctor. ¿Cuáles son las características de la violación? Se puede sufrir desgarros tanto en la vagina, cortes, hematomas, trastornos emocionales y alteraciones del sueño, como habíamos visto en el video. Son algunos efectos que se pueden observar en una persona que ha sufrido una agresión sexual. Entre los riesgos se encuentran las enfermedades de transmisión sexual, las ETS, incluidas las infecciones por las vías de los virus de inmunodeficiencia humana, que es obviamente el VIH y también en algunos casos el embarazo. Las mujeres y los hombres víctimas de violación deben ser examinadas minuciosamente en un centro de atención por personas especializadas, centros para víctimas de violación. Lastimosamente aquí en Bolivia no existen estos centros, aunque en otros países, por ejemplo, hay estos centros especializados. Cuando se encuentra una persona que se presume que ha sufrido violencia sexual, se los lleva a estos centros que son especializados. Lastimosamente acá no, entonces se los lleva ante un médico general y en el caso un médico forense para determinar esto, ¿no? Ahí obviamente se ha de realizar los exámenes pertinentes para determinar si es que has sufrido una violación o no. Es necesario tratar las lesiones físicas, administrar antibióticos para prevenir infecciones, un tratamiento anticonceptivos urgentes, asesoramiento psicológico, porque obviamente no solo los daños físicos van a causar el daño en la víctima, sino también los daños psicológicos, ¿no? Que son fruto de la agresión sexual a la víctima. Siempre que sea posible, los miembros de la familia y los amigos cercanos deben reunirse con los miembros del equipo de ayuda por violación para conversar sobre cómo apoyar a la víctima de la violación. Lastimosamente, aquí en Bolivia poco o nada existe este equipo de apoyo a víctimas sexuales, ¿no? Aquí muchas veces una víctima de delitos sexuales es incluso hasta escondida por los familiares para evitar, digamos, el qué dirán de las personas, sin considerar de que esta persona es una víctima de agresión. Ella no tiene la culpa de lo que ha ocurrido. Según la gravedad, vamos a ver que la doctrina va a clasificar los tipos de violación en tres: acoso sexual, abuso sexual y agresión sexual. ¿Alguna vez han escuchado sobre el acoso sexual? Sí. ¿Qué consideran que es el acoso sexual? Bueno, yo en lo personal considero el acoso sexual cuando una persona acosa a otra persona, por decir, en el sexo contrario, que sería una mujer, de manera descarada, por así decirlo, ¿no? Más claro, porque si hablamos que la sangre es sangre, no se entiende, ¿no?
Bueno, con esto de los manoseos, ya sea también podría ser con los mensajes que digan cosas que puedan ofender a la otra mujer, pues sí. Bueno, es lo que yo entiendo y es mi opinión personal, doctor. Ya, el acoso sexual, bueno, como sí es cierto, digamos, es el uso de ciertos términos, palabras que obviamente están cargados de tintes sexuales que obviamente pueden molestar a las personas. Pero hoy en día también este tema es bastante peculiar porque las jergas y la forma de hablar hoy en día es bastante ligera, ¿no? Entonces, ¿qué se podría entender hoy en día por acoso sexual si en radio, televisión se escuchan, digamos, términos tan comunes, ¿no? En el ámbito televisivo, telenovelas, por señalar algunos, que escuchamos ligeramente este tipo de formas de expresión con mayor normalidad, que incluso hasta los niños hoy en día, sin saber, van señalando, van pronunciando esos modismos, ¿no? Vamos a ir viendo. El acoso sexual, este tipo de violación sexual, ocurre cuando la persona que comete el acto aprovecha su posición de superioridad para pedir favores sexuales. Se amenaza a la víctima y se intimida para que realice estos actos en contra de su voluntad. Suele darse con más frecuencia en el entorno laboral. A eso estaríamos hablando entonces, el acoso sexual. Algunas propuestas, ¿no? Desde una postura de superioridad de un jefe, un superior dentro de una actividad laboral, que obviamente le hagan propuestas a una mujer para tener acceso carnal. El abuso sexual en este tipo se caracteriza porque el abusador atenta contra la libertad sexual de la víctima por medios del engaño y la coacción. Como rasgo principal de este tipo de violencia sexual, las víctimas no pueden dar su consentimiento, puesto que no tienen la capacidad intelectual o la voluntad para hacerlo, como puede ser el caso de los niños, las personas con discapacidad, las caricias, proposiciones verbales explícitas y las penetraciones son parte del abuso sexual. La agresión sexual. En este caso, la libertad sexual de la víctima se ve afectada porque el agresor emplea la violencia y la intimidación para cometer el acto. La violación es el caso más grave de la agresión sexual. Sucede cuando existe penetración del miembro, aunque también cuando se introduce objetos por la vía vaginal o vía anal. En algunos casos, por ejemplo, se han dado hechos de violencia sexual o de agresión sexual en los cuales no ha habido penetración con el miembro masculino, ¿no? Y yo me acuerdo cuando trabajaba en un proyecto en lo que era la Brigada de Protección a la Familia, anterior a lo que es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, que hubo una denuncia, por ejemplo, que una persona, una mujer, denuncia a su concubino por agresiones sexuales, ya que este, por ejemplo, le gustaba introducir objetos en sus cavidades, ¿no? Con fines, digamos, de excitarlo, pero obviamente a ella no le gustaba y él siempre lo quería realizar. Entonces se presenta la denuncia y obviamente se pudo constituir que este acto constituía una violación, ya que
la víctima no daba su consentimiento para este acto. Según el tipo de agresor, dependiendo del agresor, pueden darse distintos tipos de violación sexual: violación por parte del cónyuge o pareja, violación por parte de conocidos, agresión sexual por parte de un desconocido, agresión sexual por parte de un familiar, agresión a persona con discapacidad. Anteriormente, la legislación no reconocía la violación que se daba o se producía dentro del matrimonio, ¿no? Consideraban que el marido tenía todo el derecho y la mujer tenía la obligación de atender al marido. Entonces, no se consideraba como un acto de violación el acceso carnal dentro del matrimonio. Ahora sí, lógicamente, ya que se resguarda y se respetan las libertades sexuales, y hoy se puede considerar la violación dentro de lo que es el matrimonio. ¿Algún comentario, por favor? Quisiera escucharles sobre este tema. ¿Alguna vez habían escuchado que la violación se puede dar dentro del matrimonio? Sí, doctor, porque nadie puede obligar, como usted dijo. Exactamente. Pero como les decía, en la antigüedad, antes, cuando se concebía, ¿no?, este tipo de actos, o perdón, no se concebía, digamos, como delito el acto sexual que tenía, digamos, el esposo y la esposa. Pero hoy en día, digamos, si la mujer no acepta el acto sexual, podría constituirse, digamos, en violación. Igualmente, esto, anteriormente, las mujeres que prestan servicios sexuales, ¿no?, se consideraba que no podrían ser víctimas de violación por su misma actividad, pero hoy en día obviamente se conoce y se sabe de que una persona que presta servicios sexuales también puede ser violada. ¿Por qué? Porque si esta no da consentimiento al acto sexual, obviamente estaríamos cayendo en un delito sexual. ¿Alguna pregunta, comentario, por favor, hasta acá? ¿Ninguna? No, doctor. Ya. Entonces, continuamos. La violación por parte del cónyuge o pareja, dice, en muchos casos, la violación o agresión sexual son cometidos por sujetos con quienes la víctima sostiene una relación sentimental, ¿no?, o de pareja, que puede ser el esposo, el concubino, conviviente, o incluso hasta el enamorado, ¿no? En estos casos, el violador suele creer poseer un cierto derecho a disponer sexualmente de su pareja, ignorando la opinión y el consentimiento de esta al respecto. Se utiliza la amenaza, la minusvaloración, la manipulación, la coacción o la fuerza brutal para consumir el acto sexual. Muchas veces las víctimas tienen una autoestima bastante baja, ¿no? Y les amenazan: si no tienes relaciones conmigo, yo te voy a dejar, me voy a ir, voy a conseguirme otra, etcétera, etcétera, ¿no? Que podrían ser las amenazas, la minusvaloración, que obviamente sería la degradación de la víctima para, obviamente, que admita el acto sexual. Se trata de un tipo de maltrato físico, psicológico, que a veces lleva a cabo como mecanismo de manifestación de poder o incluso como intento de un maltratador de reconciliarse con la fuerza. Estos casos, por ejemplo, se da mucho en varios estratos sociales. Lastimosamente, las víctimas no denuncian esto. Tal vez en algunos casos hasta es visto como algo normal, ¿no? Porque obviamente desconocen que este acto obviamente es una agresión de ámbito sexual.
¿Algún comentario sobre esto, por favor, si tienen? Todo ¿Ninguno? claro, doctor. ¿Ya? Violación por parte de conocidos. Este tipo de agresión sexual se caracteriza porque quien la lleva a cabo es un conocido, ya sea un amigo o una cita o algún cercano a la víctima. Suele ser muy frecuente dado que las personas conocidas tienen información sobre la víctima y tienen mayor probabilidad de saber cómo cometer el crimen sin tener que soportar las consecuencias negativas de un proceso penal. En algunos casos, por ejemplo, se han dado hechos en los cuales en algunas fiestas, en algunas reuniones sociales, por ejemplo, han consumido bebidas alcohólicas, han perdido conocimiento y obviamente se ha realizado este acto sexual, ¿no? Que sería obviamente una violación. Y muchas veces los agresores son conocidos de la víctima, ¿no? Compañeros de estudio, de trabajo, vecinos, o incluso en reuniones familiares, con padres, con madres, etc., ¿no? Lastimosamente, este hecho también muchas veces es muy frecuente, pero obviamente al haber perdido el conocimiento de la realidad en ese momento, muchas veces hasta desconocen qué es lo que ha pasado. O tienen relaciones con una persona pensando que están teniendo relaciones con otro, ¿no? Agresiones sexuales por parte de un desconocido. Algunas personas son agredidas sexualmente cuando simplemente pasean por la calle sin que exista un contacto previo con el agresor. En este caso, la víctima no conoce al agresor. Muchas veces se da el caso en el que el atacante elige su víctima casi al azar, como parte de una reacción impulsiva. Les comento que ha habido ciertos estudios en otros países sobre agresores sexuales, ¿no? Que han logrado determinar ciertas características que son escogidas por los agresores para poder cometer sus delitos. ¿Ustedes sabían que hay ese tipo de estudios? ¿Creen que el agresor, cuando es un desconocido, ataca a cualquier persona al azar o toma algunas características que obviamente le van a facilitar para el mismo acto? ¿Qué opinan? Toma facilidades, doctor. Estudia a su víctima. Tal vez no días, pero puede estudiar con una hora o verle, seguirle un rato. Sí, puede ser, ¿no? Normalmente los agresores sexuales van a tener ciertas preferencias físicas, morfológicas de la víctima, pero también va a haber otros aspectos, por ejemplo, que, como dice, le pueda facilitar al agresor el poder realizar el acto con mayor facilidad, que se encuentra, por ejemplo, en un lugar aislado, vacío, silencioso, que la víctima, por ejemplo, esté con cierta ropa más ligera, que sea más fácil de poder quitar para poder cometer el ilícito, ¿no? Incluso hasta la forma de agarrarse el cabello. Dice que los violadores siempre buscan a víctimas que tengan cabello largo, porque obviamente podrán utilizar el cabello para someterlas, ¿no? Agarrarles, etc. Son algunas de las características, obviamente, que me acuerdo de ese estudio que les señalaba sobre cómo los agresores sexuales escogían a sus víctimas. Agresión sexual por parte de familiares. Aunque a muchas personas les cuesta creerlo, los familiares también agreden sexualmente a otros miembros de la familia. Este es un tipo de agresión que, a diferencia del anterior, puede durar tiempo. Las víctimas se sienten tan avergonzadas que pasan un tiempo hasta que puedan denunciarlo, ¿no? Se han dado hechos en los cuales tíos violan a sobrinas o entre cuñados o entre primos, etcétera, etcétera, ¿no? Esas circunstancias que, como decía, son increíbles, ¿no? Porque
dentro de una lógica, los familiares son aquellas personas que a uno lo quieren, que lo protegen, que lo cuidan, pero sin embargo también se da este tipo de agresión sexual entre los familiares. Tipos de violencias. Según los tipos de víctima, también vamos a ver que puede ser abuso sexual a menores, abuso sexual a hombres, a mujeres, a individuos con alteraciones de conciencia, incestuosa, con discapacidad, ¿no? Agresión sexual a ancianos. Esos 7 tipos de víctimas, lógicamente, se dan en la vida real. Cuando hablamos del abuso sexual de menores, señalando, diríamos de que estos son obviamente personas que son menores de edad, menores a 18 años, mediante engaños y sobornos, el abusador toma el control de la libertad sexual de la víctima menor de edad, puede darse dentro de la familia o fuera de ella. Más información: abuso infantil, secuelas físicas, psicológicas en los niños maltratados. Muchas veces, por ejemplo, hay personas que se van ganando la confianza de un menor para, digamos, con regalos, con promesas, con atenciones, los van ganando para que ganar su confianza y poder en un momento determinado poder consumar la agresión sexual. Agresión sexual a hombres. Aunque muchas personas no lo crean, las estadísticas muestran que 1 de 33 hombres ha sido víctima o ha sufrido un intento de agresión sexual. Además, esta es una realidad de la que se sabe relativamente poco. Es necesario investigar más acerca de cuáles son los contextos en los que se producen los ataques, sobre todo a los hombres. ¿Ustedes por qué creen que las agresiones sexuales a los hombres es poco conocida o poco estudiada? Eso, por ejemplo, en las cárceles muchas veces se da. ¿Por qué creen ustedes? Porque tienen fuerza mayor, doctor. ¿Cómo? O sea, las víctimas tienen más fuerza. ¿O los agresores? Los agresores. Ya. Normalmente, digamos, cuando un hombre sufre una violencia sexual, muchas veces tiene mucho más temor, mayor vergüenza. Entonces, estos casos son casi nunca denunciados. Porque no nos olvidemos que el agresor puede ser otro hombre o podría ser una mujer. La agresión sexual a las mujeres es la forma más frecuente. El abuso sexual ocurre tanto en Occidente como en los países poco desarrollados. Son muchas de las mujeres que han sido víctimas o han sufrido un intento de agresión sexual. Si bien, por ejemplo, las mujeres dentro de las estadísticas son las que más sufren este tipo de agresión, ¿no? Pero no nos olvidemos que también los hombres pueden sufrir este tipo de agresión. Ambos, una agresión a un hombre o a una mujer, son obviamente inconcebibles y no se debe tolerar por ningún motivo. Agresiones sexuales por individuos con alteraciones de conciencia o son víctimas que sufren alteraciones de conciencia. Algunas de las violaciones
que se lleva a cabo están vinculados a un estado en el que el sujeto sexualmente agredido no se encuentra en conciencia de dar o no su consentimiento, ¿no? Es lo que habíamos dicho anteriormente, que puede ser fruto de el consumo de alguna sustancia, alcohol, drogas o alguna pastilla que lo deja inconsciente, por consiguiente no va a poder, digamos, resistir o dar consentimiento al acto. Entonces, obviamente, esta persona va a ser víctima de una violación. Por no tener el suficiente nivel de conciencia, este tipo de violación pueden ocurrir mientras la víctima duerme o se encuentra convaleciente por una enfermedad, intoxicación, en que no es capaz de percibir la situación correctamente. Dentro de esta característica podemos encontrar la agresión sexual llevada a cabo mediante el uso de sustancias. Este tipo de agresiones sexual se refiere a la utilización de sustancias, incluyendo el alcohol, las drogas, con efectos psicotrópicos, con el fin de alterar el nivel de conciencia de la víctima y consumar el acto aprovechándose de dichas alteraciones. La agresión sexual incestuoso. ¿Saben qué es el incesto? El incesto es una práctica sexual entre parientes, ¿no? Cercanos, entre padres e hijos, entre hermanos, ¿no? Personas, digamos, muy cercanas. Generalmente vinculado con la práctica de la pederastra o la agresión sexual infantil. Este tipo de abuso se lleva a cabo en las personas más significativas de la víctima de la agresión sexual, aprovechándose de dicha relación para manipular al individuo y gozar su consentimiento. En ocasiones se lleva a cabo por la fuerza, con el conocimiento de que es poco probable la denuncia debido a la importancia del agresor para el agredido. ¿Alguna duda, comentario, por favor? ¿Ninguna? No, doctor. Ya. Vamos a hacer un corte nuevamente. Por favor, estén atentos para una última conexión, ¿ya?